Mi familia me abandonó porque me culparon por el divorcio de mi hermana. Años después, recibí un correo electrónico de la nada que me explicaba todo, con pruebas incluidas, así que arruiné su vida con esa información. Hace casi 7 años, mi familia me sacó de sus vidas y me echó de la casa. Yo tenía 22 años en ese momento y no era lo suficientemente estable financieramente para alquilar un apartamento por mi cuenta. Lo que sucedió fue tan repentino que no tuve tiempo de prepararme mental o financieramente para ello. La razón detrás de todo esto era mi hermana Hannah, de 37 años, y yo nunca hemos sido cercanos debido a la importante diferencia de edad entre nosotros. Ella se casó con su novio George, de 39 años, cuando ella tenía 27, y estuvieron casados durante 3 años. Se divorciaron hace 3 años porque Hannah acusó a George de tener una aventura con una de mis amigas. Después de la universidad, había estado viviendo con mis padres mientras trabajaba, con la idea de ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres estaban de acuerdo con ese plan, pero eso cambió cuando mi hermana anunció su divorcio. Un día, ella regresó a casa llorando histéricamente y anunció que había solicitado el divorcio porque su esposo la había estado engañando durante 6 meses. Luego me culpó a mí, diciendo que yo había sido quien presentó a su esposo a mi amiga. Mi amiga Emily, de 28 años, estaba tratando de ganar peso, y como George era un dietista certificado, aceptó ayudarla. Yo fui quien los presentó, y aparentemente, ella era con quien George había estado engañando a mi hermana. Me sorprendió que esto estuviera ocurriendo porque, aunque Emily y yo no éramos muy cercanos, sabía con certeza que ella era una buena persona y que nunca estaría con un hombre casado. Además, la idea de que George engañara a mi hermana me parecía increíblemente fuera de lugar, ya que él siempre había estado profundamente enamorado de Hannah y solo tenía cosas buenas que decir sobre ella. Tenía mis dudas, pero mis padres le creyeron a Hannah al instante y ni siquiera cuestionaron nada, a pesar de que ella nunca tuvo pruebas de que él la engañara. Simplemente tomaron su palabra. No voy a reprochárselo, ya que supongo que elegirían a su propia hija antes que a su yerno, independientemente de quien tuviera razón. Lo que no entendí fue por qué me echaron a mí tan fácilmente solo por lo que dijo Hannah. Ella irrumpió en la casa un día, enfadada, y de alguna manera convenció a mis padres para que me echaran, simplemente porque yo había sido quien presentó a Emily a George. Ella me acusó de arruinar su matrimonio, y por alguna razón, mis padres estuvieron de acuerdo con ella. Estaba devastada. Traté de hacer entrar en razón a mis padres, pero no estaban dispuestos a escucharme en absoluto. Me dijeron que, si no me iba, entonces me obligarían a hacerlo. En solo un día, había perdido a mi familia y mi hogar, y no tenía ni idea de a dónde ir. Me encontré sollozando en la acera con todas mis pertenencias durante aproximadamente 1 hora antes de poder recomponerme y dirigirme a la casa de un amigo para pasar la noche. Intenté contactarlos todos los días durante los días siguientes, pero no tuve suerte. Mi amigo fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir en su casa hasta que finalmente, y con gran esfuerzo, pude encontrar un apartamento para mí. Mis padres prácticamente habían decidido que yo era el culpable y responsable del divorcio. Mi mamá y mi papá me dijeron que estaban disgustados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía sentido porque no era como si George me hubiera engañado a mí. Bloquearon mi número para que no pudiera comunicarme con ellos, y cuando intenté visitarlos, mi mamá me amenazó con llamar a la policía si no me iba. Así que, después de eso, finalmente me di cuenta de que hablaban en serio y realmente me culpaban por lo que había sucedido. No debería haberme sorprendido, ya que mi hermana siempre había sido la favorita. Mis padres nunca planearon tener un segundo hijo, así que siempre terminé siendo marginada. Aunque no me importaba mucho mientras crecía, no sabía que me llevaría a algo tan grande. Pensando en ello ahora, supongo que debería haberlo visto venir, pero sinceramente, no creo que nadie en mi lugar hubiera podido prever algo así. Incluso traté de descubrir las cosas por mí misma para darle sentido a todo durante las siguientes semanas, ya que Hannah y mis padres prácticamente me habían aislado por completo y no tenía forma de comunicarme con ellos. Tampoco podía hablar con George porque él también me bloqueó, lo cual no tenía sentido para mí.
Además, no pude encontrarlo porque tanto Hannah como George habían abandonado la casa en la que solían vivir y se fueron a vivir con sus respectivos padres. No tenía forma de comunicarme con nadie involucrado, por lo que recurrí a mi último recurso para llegar a la verdad, Emily. Como dije, Emily y yo no éramos muy cercanos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Le pedí que nos reuniéramos un día y le expliqué la situación. Le pregunté si lo que Hannah había dicho sobre la aventura era cierto, y ella lo negó con vehemencia. Para ser honesto, la creí. Emily me dijo que solo había conocido a George unas pocas veces y solo a título profesional, por lo que no había absolutamente nada entre ellos. No tenía idea de por qué Hannah diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me dijo que ya tenía un novio estable desde hace un par de años y que planeaba casarse en unos meses. Me mostró fotos, y lo que me dijo fue mucho más convincente que todo lo que Hannah había dicho. No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Hannah había estado mintiendo sobre la verdadera razón del divorcio. Pero como no tenía pruebas, no podía volver con mi familia, y ciertamente no podía regresar sin ellas. En aquel entonces, estaba bastante desesperada por volver a vivir con mi familia, ya que realmente los extrañaba a pesar de lo que me habían hecho. Con el tiempo, sin embargo, pude superarlo y seguir adelante con mi vida. Logré encontrar un lugar y convertí mi trabajo en el propósito de mi vida para tener algo con que distraerme. También tenía que pagar las cuentas, así que era una mejor manera de sobrellevar la situación que simplemente sentarme y deprimirme. Sabía que tenía que seguir adelante de alguna manera, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora me va mucho mejor en la vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande e incluso me comprometí con mi novia de 2 años. Hace aproximadamente una semana, nuestra publicación de compromiso terminó siendo un game changer para mí, porque solo unos días después de esa publicación, recibí un correo electrónico literalmente de la nada que no solo me explicaba toda la historia del divorcio de Hannah y me daba todas las respuestas que necesitaba, sino que también tenía pruebas adjuntas. Mi prometida Lisa, de 30 años, generalmente solo nos publicaba en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso también llegó a su cuenta de Facebook, donde tenía una audiencia más amplia. También era una publicación pública y mucha gente la vio, incluido mi ex cuñado George. Resultó que él era alguien que mi prometida había conocido en un seminario hace unos años, cuando ella era médica, y terminó agregándolo a Facebook. Así fue como me encontró. Es un mundo pequeño, y por primera vez me alegré de ello. Se comunicó conmigo unos días después de que publicamos, pero en lugar de enviarme un mensaje de texto en las redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo y luego me explicó que hizo esto solo para que no se sintiera raro por lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un mal perdedor que todavía no había logrado superar lo que pasó. Además, fue él quien me bloqueó en primer lugar, por lo que se sintió raro y consciente de volver a ponerse en contacto conmigo sobre algo que sucedió hace tantos años. Al ver el contenido del correo electrónico que recibí, tenía la historia completa y la prueba de lo que había sucedido hace 7 años, y no podía creer lo que veía cuando lo revisé. Aparentemente, mi hermana había sido la que engañó a George, y no al revés, como nos había estado diciendo durante tanto tiempo. No solo fue una enorme mentira, sino que aún más interesante fue el hecho de que ella había estado engañando a George con un amigo mío, tal como lo había acusado. Mi amigo Frank, de 28 años, era cajero en la tienda de comestibles cerca de la casa de Hannah en ese entonces, y yo nunca habría hecho la conexión, ya que literalmente nunca los había visto juntos. Supongo que lo habían mantenido en secreto, pero no lo suficiente como para que George no se enterara. Cuando Hannah fue confrontada, le dijo a George que todo era culpa mía porque yo había sido el encargado de ponerla en contacto con Frank e incluso le había contado que él necesitaba su ayuda, ya que él era un aspirante a cantante y ella era una cantante bastante buena. Había aceptado ayudarlo y, ¡bam!, se enamoraron antes de darse cuenta. Incluso dijo que yo estaba involucrado y que eso les ayudó a mantener las cosas en secreto durante tanto tiempo. Obviamente, todo esto era una completa mentira, y ni siquiera sabía que Frank y Hannah tenían algo entre manos. Se indignó cuando se enteró y terminó bloqueando a toda mi familia, lo cual ahora admite que fue un poco estúpido de su parte.
Estaba tan enojado que no había pensado mucho en sus acciones. Por supuesto, me contó todo eso en persona, ya que el correo electrónico en sí estaba destinado a ser lo más impersonal posible porque no quería que se rastreara hasta él. Me di cuenta de que la prueba que había adjuntado era un montón de capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Frank, donde discutían lo fácil que era engañar a George, llenos de confesiones de amor y planes sobre dónde se encontrarían a continuación. No había manera de que ella pudiera negar nada de esto, porque incluso había firmado los correos electrónicos con su segundo nombre, algo que no mucha gente conocía. Después de haber revisado los amigos de mi prometida en Facebook, me di cuenta de que debía haber sido George quien me envió este correo electrónico. Mi instinto me decía que esto definitivamente tenía algo que ver con las redes sociales, y cuando finalmente pude encontrar a George en su lista, me puse en contacto con él. Decidimos reunirnos hace unos días y me dijo que se había enterado de lo que Hannah le había contado a su familia gracias a Emily, quien lo había conocido hacía un par de años. Al volver, le dije que mantuviera mi versión de la historia en secreto, y me estaba pateando a mí mismo por eso cuando me di cuenta de que, si no hubiera dicho eso, probablemente se lo habría contado a George y yo habría podido demostrar mi inocencia hace mucho tiempo. De todos modos, se habían encontrado hace un par de años y ella terminó preguntándole sobre el divorcio. Así que comenzaron a hablar y finalmente él también se enteró de lo que Hannah nos había dicho. Confesó que quería contarme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía raro. Lo juro, si George no se avergonzara tan fácilmente, mi vida habría sido mucho más fácil de manejar. Sin embargo, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir por completo a mi hermana, y sabía que él también estaría de acuerdo. Hannah definitivamente les había estado mintiendo a mis padres para obtener apoyo financiero durante su divorcio e incluso me había arrojado debajo del autobús por si acaso, porque sabía que una conversación con Emily me revelaría la verdad. No podía entender cómo alguien, especialmente alguien que estaba relacionado conmigo por sangre, podía ser tan egoísta. Estoy segura de que nunca se había molestado en aclarar las cosas, o bien, mis padres simplemente se habían tragado las mentiras que ella les había estado alimentando durante su divorcio. Sabía que si la verdad sobre su infidelidad salía a la luz, se metería en un gran problema y simplemente no podía arriesgarse a eso. Pero finalmente salió a la luz, y yo iba a usarlo para arruinar su vida, tal como ella había arruinado la mía hace tantos años. No sabía si mi familia vivía en la misma casa desde que no los había visitado durante 7 años, pero su suerte quiso que no se hubieran mudado. Lo confirmé con un antiguo vecino antes de aparecer, y me alegró saber que Hannah todavía vivía con ellos. Eso no fue muy sorprendente. Hannah siempre había sido una adicta a la televisión y odiaba trabajar, así que, si tuviera la opción de vivir con sus padres ancianos y obligarlos a hacer todas las tareas del hogar por ella, definitivamente lo haría. Hace 2 días, George y yo simplemente aparecimos sin previo aviso en su casa. Mi mamá abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para observar lo que estaba sucediendo antes de entrar. Mi papá y Hannah también estaban presentes en la sala. Éramos una familia feliz otra vez, pero no por mucho tiempo. Desde que entramos, la expresión de Hannah se agrió y mi papá comenzó a amenazarnos de inmediato. Dijo que llamaría a la policía si no salíamos de su casa. Le respondí que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de haber leído los documentos que estábamos a punto de mostrarles. Mis padres parecían increíblemente confundidos, pero Hannah parecía que iba a vomitar y se disculpó para poder ir a su habitación. Pensé que estaba intentando escapar, pero no tenía sentido hacerlo de todos modos. George pasó a mostrar los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos entre Hannah y Frank mientras yo les explicaba la historia real. George también les contó a mis padres cómo Hannah tuvo que renunciar a nuestra reliquia familiar, el anillo de diamantes de mi abuela, en el acuerdo porque no podía pagarle el dinero, ya que ella es maestra de secundaria, así que tuvo que vender el anillo. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les dijimos y eso fue solo la guinda del pastel. El drama se desató cuando mi padre le exigió una explicación a Hannah por todo lo que había sucedido. Cuando ella todavía intentó mentir y encubrir la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi padre rápidamente la echó. Empacó sus cosas, le entregó las bolsas y luego nos dijo que nos largáramos de su casa. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces y me fui con George,
mientras mi hermana rogaba y suplicaba a mis padres que la dejaran volver a entrar, tal como lo había hecho yo hace tantos años. Esto era karma en su máxima expresión y no podría estar más feliz por ello. Han pasado un par de días desde entonces y mi hermana apareció en mi casa hace unas horas, exigiendo que arreglara las cosas con mis padres de inmediato. No sabía cómo me encontró, pero le dije que ya no sabía nada de ella. Ella había arruinado mi vida una vez, así que le devolví el favor y ahora estábamos en paz. Lo juro, supongo que a ella realmente no le quedaba orgullo, porque tan pronto como se lo dije, empezó a sollozar y a acusarme de ser un monstruo. Aunque no me importaba mucho su drama, cerré la puerta mientras ella seguía sollozando sin descanso. Simplemente me puse los auriculares y escuché música mientras Lisa, mi prometida, trabajaba en su estudio, así que ninguna de nosotras sería molestada. Después de un tiempo, Hannah finalmente nos dejó en paz, pero dejó un mensaje con un marcador en mi puerta para recordarme que no era más que un monstruo vengativo. No veo nada malo en lo que hice, francamente, y no lo siento en lo más mínimo. Claro, Hannah parece bastante convencida de que yo soy el villano aquí. De alguna manera, le hice lo que ella me había hecho a mí hace varios años, excepto que dije la verdad mientras ella no hizo nada más que mentir y tirarme debajo del autobús. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Fui la villana por arruinar la vida de mi hermana y hacer que la echaran 7 años después de que ella me acusara de causar su divorcio. Actualización 1. Hannah todavía me ha estado molestando a pesar de que ha pasado una semana desde que la echaron. Tuve que amenazarla con llamar a la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy, y solo entonces se detuvo. Ni siquiera sé cómo logró encontrar mi número de teléfono, pero lo que menos me interesa es que, en este momento, Hannah está tratando de hacerme sentir comprensiva hacia ella. Supongo que el salario de una maestra de escuela no es suficiente para que ella viva, pero no creo que eso sea cierto. Ella simplemente está molesta porque tiene que buscar un lugar y pagar su propio alquiler, electricidad y comida ahora que nuestros padres la echaron. Así que no siento mucha pena por ella. Y, en caso de que se lo estén preguntando, sí, bloqueé su número varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigos me agreguen a llamadas de conferencia. No tiene sentido, ya que mis padres son tan malos, si no peores, que Hannah. Me encontraron en Facebook y también vieron la publicación sobre mi compromiso. Ahora quieren ser parte de mi vida una vez más e incluso han expresado su deseo de asistir a mi boda. Aún no se han disculpado, pero por alguna razón esperan que simplemente los invite a mi boda, que se supone es un día muy importante para mí. No entiendo de dónde sacan estas personas las agallas para decir eso. Pero al menos no voy a responder a nada de eso. Lisa y yo nos lo pasamos genial leyendo sus mensajes de texto, porque realmente no hay manera de llegar allí de verdad en este momento. Todo es muy triste para ellos. Actualización: Hannah apareció en mi casa una vez más después de que ayer la amenacé con denunciarla por acoso. Estaba a punto de salir a trabajar, pero ella me detuvo arrojándose sobre el capó de mi auto y se negó a moverse hasta que hablé con ella. Fue bastante desesperante y, de hecho, esta vez llamaron a la policía y se la llevaron mientras ella gritaba y lloraba, tratando de mostrarme como la mala aquí. Pero, desafortunadamente, nadie se creyó su actuación de niña triste. Tomó algún tiempo presentar cargos contra ella, pero tan pronto como lo logré, me fui a trabajar porque no quería que este pequeño incidente arruinara mi día. Estaba seguro de que mis padres la rescatarían de todos modos, ya que ella era su favorita, y resultó que tenía razón. Mis padres la rescataron. Ella me envió un largo mensaje de texto acerca de cómo estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que habían cometido hace casi una década. Fue muy gracioso porque nada de lo que mi hermana y mis padres me habían hecho pasar era honesto o incluso un error. Sabían lo que hacían y definitivamente eran conscientes de lo crueles que eran, pero eso no impidió que me echaran a la calle a pesar de saber que no tenía otro lugar a donde ir. Así que ahora que puedo hacer lo mismo para ellos, no veo ninguna razón para ser indulgente y amable. Les envié un mensaje de texto a mis padres diciéndoles que habían perdido todo derecho a decirme lo que podía y lo que no podía hacer hace años, así que será mejor que dejen de engañarse. Todavía no los he bloqueado porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero espero que pronto me desharé de toda esta familia para siempre. Actualización 3.
Acabo de regresar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales solo para ver que mis padres una vez más me habían enviado otro mensaje largo. Lisa y yo lo repasamos juntas y, juro, que esto fue lo más divertido que he leído en mi vida. Supongo que los pobres ni siquiera saben que ni siquiera estoy herido por lo que digan o hagan ahora. Solo me río de lo delirantes y patéticos que son. Aparentemente, todavía creen que somos familia y me dijeron que se llevaron a Hannah con ellos y decidieron que sus 2 hijas merecen una segunda oportunidad, como si alguna vez me hubiera equivocado. Así que, mientras habían acogido a mi hermana, también esperaban que Lisa y yo fuéramos a su casa pronto para cenar y así podríamos resolver nuestras diferencias de una manera civilizada antes de la boda. Fue atrevido por su parte asumir que los querría en mi boda. En primer lugar, nos reímos mucho de su estúpido mensaje y, después de eso, les respondí diciendo que no estaba interesado en lo más mínimo en nada a lo que nos habían invitado y que estaba bien viviendo lejos de ellos como lo había hecho durante estos últimos 7 años. Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos y siempre estaría agradecido por eso. No los necesitaba. Ya no quería su llamado perdón para que pudieran seguir jugando pacíficamente a la familia feliz con mi hermana, como lo habían estado hasta ahora. Con ese último mensaje, los bloqueé de una vez por todas porque ni siquiera quería más risas. Estoy seguro de que intentarán volver a comunicarse conmigo de una forma u otra pronto, pero es una lástima para ellos, ya no lo tendré. Lisa es la única familia que necesito ahora y estoy feliz solo con ella. Desafortunadamente, mis padres y mi hermana nunca han podido mirar más allá de ellos mismos y dudo mucho que alguna vez lo hagan, así que la próxima vez que se comuniquen conmigo también hablarán con mi abogado. Y eso es una promesa. ¿Qué piensas de esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo para hacérmelo saber. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor. Gracias por escuchar.